Buenos días a todos. Hoy en este video vamos a hablar de lo que son las patologías de borde o cómo se presentan los pacientes que llamamos bordes o limítrofes. En primer lugar, los pacientes que consideramos bordes o limítrofe tienen mayormente afectada la personalidad y el comportamiento. La personalidad es, digamos, la manifestación de todo lo que se fue construyendo en el proceso de desarrollo, que se va a edificar sobre una base biológica, emotiva, motivacional, que está predeterminada, digamos, congénitamente, pero también esa personalidad evoluciona construyéndose con componentes que ya no son congénitos, sino adquiridos. Por ejemplo, componentes adquiridos del medio familiar, del medio social, de lo escolar, de lo laboral, de lo cultural. Es una estructura de funcionamiento. Entonces, los pacientes que tienen trastornada la personalidad, vamos a decir que tienen una estructura borde. Porque una vez que ya se construyó y evolucionó esa personalidad basada en lo biológico y lo congénito y en lo adquirido, ya es algo que no puede cambiar. Puede mejorar, se puede trabajar, pero es una estructura que vamos a llamar de borde. ¿Por qué la vamos a llamar estructura de borde? Porque no pueden considerarse ni psicóticos ni neuróticos, tampoco perversos, porque no encontramos un nivel de perversión en sentido estructural. Podemos encontrar rasgos de personalidad perversa, pero no una perversión en serio en sentido estructural. Entonces, bordes, porque bordean todas las estructuras definidas sin meterse de lleno en ninguna. Entonces presentan rasgos de todas, pero a nivel superficial, a nivel de la personalidad, no tanto a nivel del funcionamiento interno, mucho más arraigado. Es en la personalidad donde desaparece la posibilidad de manejarse de manera adecuada. Entonces encontraríamos una especie de fragilidad en la personalidad que podría llegar a derivarse en descompensaciones psicóticas. ¿Pero qué diferencia encontramos con las psicosis cuando se descompensan? Que cuando hay una descompensación sobre la base de una estructura psicótica, las descompensaciones pueden tratarse de delirios, de alucinaciones, de lenguaje desorganizado. En cambio, cuando encontramos descompensaciones psicóticas sobre una base de estructura borde, lo que se altera también y se sale de control es el comportamiento. Dicho de otra manera, una persona con estructura psicótica, cuando se descompensa, puede llegar a no saber quién es, puede llegar a escuchar cosas y ver cosas que no existen. Una persona borde, cuando se descompensa, más bien va a ser tomada por la ira, capaz te rompe toda la casa, te puede perseguir con un cuchillo, pero no pierde, ¿no?, esa cosa de quién es. Ya vamos a ver que igual sí hay algo de esto, pero no al nivel de desorganización que encontramos en la psicosis. Es más bien la conducta, la que uno no sabe si llamar al psiquiátrico o llamar a la policía, ¿sí? Entonces, lo afectado es la personalidad, como dijimos, y el comportamiento. ¿Y qué es el comportamiento? El comportamiento es producto de actividades cerebrales muy complejas y también el indicador más importante de la estructura y de los trastornos funcionales del cerebro, que está formado por estructuras nerviosas que se van organizando progresivamente. Nosotros tenemos un cerebro reptiliano, un cerebro paleomamífero y un cerebro neocortical. El cerebro reptiliano está formado por las estructuras nerviosas más antiguas y que se empiezan a organizar estas estructuras reptilianas, ¿no? Que tienen que ver más con el instinto, ¿no? Con la finalidad principalmente de sobrevivir, es lo instintivo, por eso les decía esto. Pero los objetivos son principalmente dos: transformar los impulsos fundamentales, o sea, hambre, sed, sexo, en comportamientos adecuados para alcanzar esos fines: comer, beber, copular. O sea, lo que es impulso
poder llegar a drenarlo de alguna manera y a través de un comportamiento alcanzar eso que se está queriendo hacer. Y después tiene la otra función o el otro objetivo, que es organizar respuestas comportamentales de grupo o de masa. O sea, el cerebro reptiliano es el que nos permite sobrevivir. Tanto por ser un medio que pone en marcha el instinto de conservación, como por también ser aquel que permite fundar cultura. Después tenemos el cerebro paleomamífero, ¿no? Cuando fuimos desarrollándonos como seres humanos, pasamos por el momento del cerebro paleomamífero, que es el cerebro que aporta emociones. Es la parte emocional que tenemos, no instintiva, emocional. Aparecen preocupaciones familiares, conductas de pequeños grupos, reacciones afectivas en general. De acá se derivan los afectos y los componentes del temperamento de cada persona. Y por último, tenemos el cerebro neocortical, que es el que gestiona la conciencia en general y la conciencia del sí mismo en particular. ¿Qué pasa? Una información equivocada, ¿no? Al momento de decodificarla, al nivel de uno o ambos cerebrotipos inferiores, o sea, del reptiliano y del paleomamífero, da lugar también a una elaboración equivocada a nivel neocortical y a una respuesta también equivocada a nivel neocortical. Y acá es donde aparecen las personalidades premórbidas, las personalidades antisociales, las personalidades limítrofes. Repito, el cerebro reptiliano es el del instinto, la conservación y cómo hago yo para abastecerme de eso de manera adecuada, porque si yo tengo hambre como un bebé y lloro, pataleo, eso no me trae comida. Digamos que sí, cuando soy bebé sí tengo una mamá, pero si no, no es un comportamiento acorde a fines. Lo ideal sería que yo me pueda arrastrar hasta agarrar comida. Bueno, gracias a esta necesidad que tenemos y a que tenemos un cerebro reptiliano, nosotros vamos a poder empezar a ver cómo encontramos en el exterior lo que necesitamos como estímulo interior o también exterior. Y el cerebro paleomamífero, que es el de las emociones, la afectividad, las reacciones emotivas, bueno, son lo más animal que tenemos. De hecho, compartimos todo esto con el reino animal no humano. Pero si algo entró mal por alguno de esos dos cerebros, del instinto, ¿no? La autoconservación, de los afectos, pero así en bruto, sin ningún tipo de filtro, esto cuando lo traducimos con el cerebro neocortical, que es el del razonamiento, vamos a razonar todo mal. Y eso se va a reflejar después en cómo nos comportamos. Esto es lo que pasa en las personalidades limítrofes, por ejemplo. Ingresa mal esa información en los dos cerebros menos organizados, que cuando después lo lee el cerebro neocortical, más o menos que está leyendo una realidad diferente y por lo tanto comportándose de una manera que no corresponde. Bueno, entonces, como decía, los tres cerebrotipos están conectados entre sí, al punto de formar un único módulo funcional, pero cada uno tiene un tipo propio de inteligencia, un tipo de memoria, un tipo de capacidades motrices, funciones especializadas, por lo que en algunas ocasiones puede obrar uno de estos cerebritos de manera independiente en relación a los otros dos. ¿Puede pasar? Sí, pero la frecuencia y la facilidad con la que se produce esta desconexión va a determinar si hay un funcionamiento mórbido o no. Si todo el tiempo se me desconecta alguno de los cerebros de los otros dos, no tengo un funcionamiento armónico ni integrado. Entonces, en algunas enfermedades mentales o trastornos mentales, vemos una desconexión funcional, pero a tal punto que se produce como una regresión de las actividades cerebrales hasta el punto en el que predomina lo paleomamífero o predomina lo reptiliano. O sea, ¿se entiende a lo que voy? Cuando hay una desconexión tan fuerte y tan frecuente, es como si apagáramos la parte de la razón y podría llegar a tomar predominancia lo reptiliano o lo paleomamífero, que es casi un comportamiento animal. Se produce
un apagamiento de la afectividad, quizás, por ejemplo, derivando en comportamientos rígidos, imitativos, autistas, antisociales, violentos, agresivos. Es, como les digo, repito, casi un comportamiento animal. Pero sin llegar a este tipo de desconexión, vamos a pensar que igualmente, si hay un funcionamiento no tan armónico, como pasan las personalidades o estructuras límites, vamos a encontrar otro tipo de trastornos, digamos, observables o otras cosas que no son tan desorganizadas, pero que están. Agorafobia, ataques de pánico, falta de control de impulsos, depresión. Bueno, en el caso de que se administren drogas, puede llegar a haber delirios, excitabilidad, hiperquinesia. No todo el mundo que consume alguna droga va a llegar al punto de alucinar o tener fenómenos elementales. Bueno, esto puede pasar cuando hay patología de borde de base. Puede haber también patologías del pensamiento como el déficit de atención, la falta de concentración, que es más o menos algo parecido, problemas en la hilación o en la comunicación, alteraciones de las figuras, síntomas senestésicos, parestesias, bradiotaquicardia, alteraciones en la respiración, bueno, infinitas cosas y otras que no sé cómo lo van a tomar, pero el religiosismo es algo que está muy vinculado a las patologías de borde. ¿Qué vamos a observar entonces en estos pacientes? Lo que nosotros vamos a observar, que es lo que está pasando de fondo y que hace que pase todo esto que acabo de mencionar, es, por ejemplo, problemas con la función sintética. ¿Qué es la función sintética? Es la función que todos tenemos que se encarga de asimilar elementos extraños, internos y externos, actuando el yo como un mediador y como unificador de tendencias opuestas, activando el trabajo intelectual. O sea, yo cada cosa que me pasa, la tengo que aceptar, la tengo que integrar, la tengo que asimilar, me guste o no, ¿no? Y ahí está el yo tratando de, bueno, aceptar y adecuarse a este trabajo que tiene que hacer, que es incorporar elementos extraños y hacerlos propios. La conservación de la función esta es conditio sine qua non para que un individuo esté adecuado al entorno. Si yo no tengo esta función de integrar cosas, no me puedo adaptar nunca. Entonces, gracias a la función podemos, por ejemplo, hacer una elección realista de alternativas de pensamiento y acción, unificar el pensamiento y actuar de acuerdo a lo que estamos pensando, asimilar e identificar objetos, acomodarnos a la realidad. Otra cosa que vamos a observar, o que en realidad deberíamos poder observar de alguna manera, es la cohesión del self. También hay problemas acá. Falta de cohesión del self, digamos, es un defecto yoico, o sea, un problema que tenemos ya en el yo porque se ha detenido esa función sintética del yo. O sea, como no puedo integrar, lo que decíamos antes, ¿qué pasa si yo no puedo integrar? Y hay falta de cohesión yoica. Entonces, ¿esto qué trae? Una sensación de incompletud y de vacío que es difícil de manejar y que va a abarcar todo el campo de la experiencia mental y de la experiencia corporal. Otra cosa que vamos a ver, la fuerza del yo también está complicada, porque como dijimos que hay escisión y defensas primitivas ante todo lo que es lo exterior, lo que tengo que asimilar, esto termina suplantando a las defensas de las neurosis, que sería la represión como ideal defensa que reduce el área de conflictos. Acá es al revés, se reduce el área libre de conflictos. Todo es un problema. Cualquier cosa que pase no se puede integrar. Entonces son personas que terminan viviendo todo el tiempo en situación de estrés porque todo es problemático y dificultoso. Entonces, cuanto más reducida sea el área libre de conflictos, más débil va a ser el yo.
Y las manifestaciones de esta debilidad yoica van a ser la intolerancia a la ansiedad, la falta de control de impulsos y la incapacidad de sublimación. La ansiedad y la falta de control de impulsos implican la imposibilidad de posponer la descarga y esperar. O sea, hay imposibilidad total de espera. Y con respecto a la sublimación, no significa solamente emplear líbido en actividades artísticas o intelectuales. En lo cotidiano se tienen que poder crear canales sublimatorios. A ver, necesitamos sublimar todo el tiempo. No es que nosotros sublimamos cuando pintamos un cuadro, cuando nos ponemos a estudiar. Hacernos un café a la mañana y disfrutar del momento de hacerlo, el ritual, entretener, eso también es sublimar. No es simplemente la energía y la descarga, ¿no? El café y me lo tomo. Es el ritual del desayuno. Es un ejemplo tonto, pero todo tiene que ser en algún punto o contar con cierto matiz de sublimación. Otra cosa que vamos a encontrar, la prueba de realidad. La prueba de realidad no está tampoco como debería. La prueba de realidad es el tanteo, digamos, mediante el cual nosotros buscamos lograr la experiencia de satisfacción. Pero nosotros siempre buscamos, ¿no?, encontrar satisfacción en todo lo que estamos haciendo. Pero el tema es que nosotros lo buscamos, lo ideal, ¿no? No por la ruta más corta, sino por la ruta basada en el deseo de encontrar en la realidad el objeto que alivia la tensión, aunque traiga un mayor esfuerzo. Ejemplo, yo puedo grabarles esta clase que me trae mayor esfuerzo, porque me estoy tomando trabajo de explicarlo, estuve más o menos pensando de qué manera la iba a incorporar la temática que les estoy dando, con qué hilo conductor lo iba a explicar. O también podría, esa es la vía que digamos que pone en juego mi deseo. También podría yo estar grabando este video explicando al azar, porque saber el tema lo sé, pero explicarlo al tantán. Explicarlo así, sin orden, como me sale. Y grabar 50 videos más, bueno, 50 es un poco exagerado. Y grabar 4 videos más, 5 más de otros temas que también sé. Pero esa sería la ruta más corta. Grabo compulsivamente videos y eso no trae satisfacción. Eso está más en el orden del goce que del placer y de la satisfacción. Bueno, esto es lo que pasa en las personas bordes. La prueba de realidad, el pensar de qué manera se disfruta más el proceso, no está disponible. Entonces, se trata de como de sacarse de encima todo. Y ahí no hay precisamente deseo. Otro tema importante, relaciones con el trabajo. Tema bastante complicado, las patologías de borde. Miren, las organizaciones limítrofes demuestran que hay una perturbación en el hacer y en el crear. El hacer está re poco desarrollado, ninguna tarea parece tener sentido, el compromiso con las tareas es como obedecer sin involucrarse, falta iniciativa, todo el tiempo esperan que otro los esté guiando. No hay una verdadera sublimación, no hay disfrute, ahí no hay algo de lo que hablamos hace un rato. Entonces, en el hacer no hay disfrute. Y el crear, que suele aparecer en todos nosotros en momentos de tomas de decisiones de cuestiones de relevancia, de cierta importancia, tampoco aparece. Aparece un producto, sí, se crea algo, pero no es una creación, es como un producto de la improvisación, resultado de esa impulsividad, esa falta de reflexión. O sea, ofrecen algo, pero es algo que no alcanza el estatuto de una creación, sublimación, como decíamos. Otro tema, la constancia libidinal de objeto. Bueno, el tema con las relaciones, cuando digo de objeto, digo con los otros y con las cosas que le interesan también, Pero, a ver, cuando la mamá rechaza al nene, esto viene de antes, el nene tiene que tener la capacidad de reconocer que el afecto se conserva, aunque la mamá por un minuto le diga que no. O sea, no puede pasar, o en algún momento tiene que pasar,
que el chico, a pesar de ser rechazado, sepa que igual la madre lo quiere. No que piense que eso ya significa que dejó de quererlo. El paciente limítrofe, a pesar de contar con las herramientas cognitivas en relación a que el objeto es permanente, que no desaparece, que sigue estando, es como que no logra, porque no hay función sintética, no logra sintetizar aceptación y rechazo. Como no logró esa síntesis, siempre va a creer que cuando se lo rechazan es que lo dejaron de querer, ¿no? Como muy trágico. Bueno, y otra cosa que vamos a ver es la regulación de la autoestima, que tampoco anda muy bien. Miren, según Freud, la autoestima se constituye desde 3 lugares, ¿no? Los residuos del yo ideal, del narcisismo infantil, o sea, cuánto me quedó a mí de ser lo que yo creo que el otro quiere que sea y estar medio en el lugar de ser el deseo del otro. Después del cumplimiento con los ideales del yo, o sea, de eso que yo dije que yo quiero ser, cuánto logré de eso que yo quería. Y después de la satisfacción por los logros concretos. Bueno, me salió bien esta cuenta de matemática. Quise colgar, no sé, quise hacer un cuadro y me salió y puedo decorar mi casa, no sé. O sea, de lo que nos quedó de la mirada de los padres. Lo que nosotros fuimos cumpliendo de las metas que nos propusimos y de las concreciones de las cosas del día a día. Ahora, Rosen, en 1979, hace otra lectura un poco más menos arraigada a la teoría psicoanalítica y dice que la autoestima deriva también de varias raíces, de los logros, de la imitación e identificación en las relaciones madre-niño más tempranas, en la influencia del yo ideal, desarrollada a partir del narcisismo primario, de las defensas yoicas adaptativas y de las influencias del superyo e ideal del yo. Bueno, ¿qué pasa? Como el limítrofe suele tener alteraciones en todas estas funciones, la autoestima siempre va a ser defectuosa. ¿Cómo es entonces la organización limítrofe? Bueno, son medio perversos, medio psicópatas, medio psicóticos y metódicamente inestables. En 1977 se diferenciaron 4 grupos de pacientes limítrofes, como 4 maneras de presentación. El limítrofe psicótico, caracterizado por tener conductas a esto de la desintegración, pero sin alucinaciones ni delirios organizados. Después el limítrofe central, que tiene muchas conductas impulsivas, depresión cuando no hay defensas de actuación, fragilidad en sus propósitos, afecto negativo. Después tenemos el limítrofe como sí, que presenta una personalidad adaptativa, desafectiva y defendida, que es como el que se mimetiza y se va pegando con todo el mundo. Y después tenemos el limítrofe neurótico, que presentaría neurosis polisintomáticas, sin represión sexual. Personas deprimidas, como el neurótico, que tienden a un aferramiento infantil a quien les cuida todo lo que les corre, a quien les ofrece cuidado, pero no les exige. Pues ya si le exigís, no vas a poder. Entonces, cada paciente limítrofe en diferentes momentos puede pertenecer a distintos grupos. Cuando Grinker fue el que habló de esto, consideró que el paciente limítrofe está formado por una personalidad múltiple, constituida por 4 partes, cada una de las cuales tiene un sistema vincular, de organización sexual, mecanismo de defensa y sistemas diferentes del otro. Según el momento y la situación, aparecen las distintas personalidades que van predominando sobre las otras, haciendo que las demás pierdan también, ¿no?, su protagonismo. Entonces esto obviamente que los hace inestables, sorpresivos, impredecibles. Sin embargo, si somos un poco vivos y una vez que entendemos, estos cambios se dan dentro de un sistema rígido. Es como tirar un dado. Puede salir cualquier número, pero son 6 posibilidades, ¿no? Entonces, ninguna de estas organizaciones que nombré, las 4, llegarían nunca a ser el 50%, digamos, del mecanismo de funcionamiento.
por eso ninguna predomina nunca del todo para siempre sobre las otras. Lo único que es permanente en el paciente limítrofe son las soluciones transitorias. Todo es transitorio, nunca es algo que es, ¿no? Entonces, van a presentar sectores de funcionamiento según con lo que se van encontrando. Como les decía, como todo es transitorio, como tienen distintas personalidades, pero ninguna llega a ser del todo una personalidad. O sea, yo diría que en las patologías de borde lo que pasa es que la personalidad es no tener personalidad. Y no tener personalidad hace que estemos vagando entre las personalidades más típicas, que además son un poco las que tomamos de los demás e imitamos. Entonces, el funcionamiento se va a dar de la siguiente manera. Nosotros vamos a contar con el sector pseudo-caracteropático, que es una organización que está en funcionamiento en determinado momento, que parece tener una organización del carácter, ¿no? Pueden ser paranoides, maníacas, histéricas, obsesivas, pero que funcionan al 100% de esa manera. Y ya no es así. Es también, ¿no?, superficial. Entonces hay ciertas particularidades. Son como autómatas, ¿no? Cuando predomina el sector pseudo-caracteropático, estas personas se convierten como en autómatas haciendo lo que se espera que hagan. Hacen de paranoides, hacen de histéricos, hacen de compañeros sexuales adecuados. Se trata de construcciones de carácter, o sea, solamente esto, sobre cimientos súper autistas y que quedan en calidad de rasgos. Este sector es típico de la identificación mimética y la imitación. Es como si copian lo que piensan que se espera que hagan. Una vez pasado esto da mucho lugar a que aparezca de repente el sector pseudo-psicopático. Una vez que lograron esta identificación, que imitaron, que lograron parecer histéricos, actuar como, empiezan a no poder vivir por sí mismas. Porque una vez que imitaron y se sienten bien, ¿de dónde siguen sacando información? Entonces empiezan a no poder vivir por sí mismas, porque en realidad no son verdaderos histéricos, no son verdaderos paranoides. Entonces se terminan aliando con otra persona que les proponga deseos, proyectos, identidad. Y se identifican al modo de una fusión tremenda. Hacen propio el proyecto y el destino del otro y se lanzan así, sin ningún tipo de freno interno, a esta vida que es una vida prestada. Entonces acá se moviliza toda la capacidad de sentir, se enamoran, se lanzan a la política, a las drogas también, a todo lo que sea que el otro les ofrezca, que les permita sentirse en esa novela, en esa película de fusión con el otro, sin el freno de un pensamiento propio. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que está en esto, aparece el sector pseudoneurótico. Aparecen estas neurosis que decía antes polisintomáticas, que coinciden con fantasías o actuaciones sexuales medio perverso polimorfas, lo cual es posible porque son estructuras que no hacen operar la represión. Entonces, para inconscientizar, en lugar de reprimir, usan la decisión y la negación. Entonces de nada sirve, ¿no? Porque no son verdaderos neuróticos, niegan, estarían más parecidos a la perversión en este punto. Y después aparece el sector, después de todo este recorrido, aparece el sector pseudopsicótico. O sea, cuando la persona logra una situación lista como para intentar una vida significativa, como en realidad esto se logró a través de una simbiosis, la parte impulsiva siente que logró que el otro la haga vivir. Perfecto, no sé. Pero al mismo tiempo, la parte psicótica empieza con la cosa persecutoria, ¿no? Que el otro cuando el otro es tan significativo y uno necesita tanto del otro, porque hay una simbiosis, la parte de la persecución aparece enseguida, ¿no? El otro no solo me ama, me quiere, me persigue también. Entonces, el objeto simbiótico es como que termina siendo el objeto enloquecedor original.
esa madre cuando está en el momento de fusión, y como es un peligro, medio que hay que eliminarlo. Entonces, por otro lado, con este panorama vamos a encontrar 5 actos que se repiten cíclicamente, aunque se pueden saltear algunos. Digamos de cómo se produce el vínculo de las personas con patología limítrofe, con personalidad limítrofe. Hay una fase de encapsulamiento. Esta fase se maneja con adaptación a la realidad. Es una fase en la que viene ya mucho con gente que vigila, enemigos, producto de dónde vienen, porque vamos a ver que es un ciclo que llega a un punto final terrible y vuelve a empezar. Cuando vuelve a empezar, del último estadio, del que acaba de salir, le quedan enemigos, ¿no? Que lo vigilan y que están ahí. Pero como se está manejando con adaptación a la realidad, porque logró salir, termina transformando a sus enemigos en aliados. Entonces esto lo ayuda a disminuir la presión del exterior. Cuando esto pasa y logró que los enemigos sean aliados, empieza a darse cuenta que no disfruta lo que hace, se siente encerrado, se siente que no tiene vida, que no tiene creatividad, se pone como claustrofóbico, pero no sabe salir por sí mismo de ese periodo. No sabe resolver esto en lo que se metió. Entonces viene la fase de alianza. ¿Qué hace al sentirse así? Busca gente nueva. Invoca a quien quiera darle una manera de vivir para fusionarse con él. Entonces, ¿en qué lugar va a caer este nuevo otro? En su ideal del yo. Quiere ser como él. Hace una identificación, fusión, y con el impulso, la impulsividad que caracteriza al paciente limítrofe, se va a mandar a vivir esa vida prestada, porque en realidad no se la están ofreciendo. Esto lleva a la fase de dispersión. ¿Qué pasa? Y no logra introyectar esa vida y hacer propia esa vida prestada, porque lógico. Y cuando intenta apropiarse de eso, como que le interese de la misma manera que le interesa o le disfruta de esa vida, esa persona que agarró de referente, los obstáculos son que el sector pseudoneurótico, que es el que predomina acá, no puede tolerar más la impulsividad, no puede tolerar más la fusión, no puede tolerar más nada de todo esto típico del sector pseudopsicopático. Entonces, ¿qué hace? Esos impulsos que tiene los transforma en síntomas a nivel transacción que lo apartan de esa persona, de ese objeto. Empieza como a no poder lidiar con esa persona. Y por otro lado, el otro obstáculo es que, obviamente, como dijimos, por identificación, ese objeto, esa persona, empieza a ser enloquecedora, como si le exigiera que viva esa vida, ¿no? Que él mismo pidió, cuando nadie se le obligó a hacer vivir. Entonces, desde la fracción psicótica, empiezan a aparecer las ansiedades desorganizadas. Y después viene, por último, ya hasta en este punto, la fase de derrumbe. Empieza a tomar predominancia el fragmento psicótico. Se derrumba la situación vincular que produjo todo este ciclo, porque por un lado, ese objeto externo, esa persona, sigue estando allá arriba, ¿no? Sobrevalorizada. Por otro lado, la parte psicótica lo ve como amenaza, quiere que se vaya, venganza, ¿no? Es como no. Tiene que ser eliminado, destruido, alejado porque no se soporta. Una vez terminado este brote, ¿qué pasa? Se niega, se escinde todo esto, porque esa es la defensa que dijimos que tenía, y todo medio que es olvidado. Le es ajeno todo lo que hizo, porque la fracción psicótica va a tratar a toda esta película que se armó como si hubiera venido de otro, no del sí mismo. Que esto también es lo que hace que muchas personas limítrofes tengan actitudes totalmente reprochables con nosotros cuando caemos en ser su partener, y que después hagan como si nada. Vos decís, pero todo lo que me dijo, todo lo que pasó, todo lo que hizo, y ahora me hablas como si nada. Bueno, eso es porque la parte que nos hizo daño es otra parte que la que está funcionando ahora. Hay mucha escisión. Bueno, y después viene la parte de la fase de restitución.
O sea, después que apareció el brote, aparece la reorganización, aparece de nuevo la situación primera, tenemos nuevos perseguidores, enemigos que nos vigilan, y el ciclo se vuelve a repetir nuevamente con otros objetos y con otras personas que vuelven a sobrevalorizarse y volver a empezar. Bueno, espero que haya quedado claro, y a lo que iba con esto es, díganme ustedes si toda esta situación de tensión constante con el objeto, de distintas personalidades, de identificaciones masivas, de impulsividad, no tiene mucho que ver con lo que se dice que es la personalidad del psicópata y del trastorno de personalidad antisocial. Bueno, les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.